Un saludo cordial a todos quienes están presentes en este magno evento, especialmente un saludo a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, a la Facultad de Medicina y a su magnífica Sociedad Científica SOCEMED Sucre. Me siento muy honrada de ser partícipe en este primer Congreso Internacional de Metodología de la Investigación. Soy Marinalda Lidia López Jaldín con el tema de procesos de publicación editorial. El proceso editorial va a venir a ser una serie de pasos complejos, pero que hoy lo vamos a conocer a más detalle para que ustedes, partícipes y futuros investigadores o ya investigadores que desean publicar en una revista científica, van a ir conociendo a más detalle cómo es que podemos mejorar nuestro proceso editorial, iniciarlo ya desde una perspectiva de autor, de editor y al mismo tiempo de un investigador. El proceso editorial vamos a ir definiéndolo como un conjunto de procedimientos y actividades organizadas. Todas estas actividades organizadas son parte de una revista científica, revista académica, generalmente adaptada a las diferentes áreas de la ciencia y el conocimiento humano. El objetivo del proceso editorial dentro de una revista científica va a ser producir y distribuir una publicación, lo que viene a ser conocido como artículos de investigación en nuestra área. Como este congreso va dirigido más al área de salud, lo vamos a direccionar a esa área para poder conocer y nosotros introducirnos de una manera didáctica, sencilla, y que ustedes puedan comprender cómo se va a venir realizando todas estas fases, procesos y todos los actores involucrados. El proceso editorial tiene etapas que va a estar a cargo de los autores y sobre todo de un equipo editorial. Es importante rescatar que generalmente dentro de nuestra vida de pregrado y posgrado y en el ejercicio profesional, como personal de salud, médicos, profesionales de las diferentes ramas, odontología, bioquímica, enfermería y demás áreas que vienen contribuyendo a todo lo que es este magnífico mundo del área de salud, vamos a tener una cierta barrera en cuanto a lo que se refiere a la investigación. Como ustedes han sido parte de este congreso ya en las anteriores ponencias que me precedieron, se vinieron dando diferentes temas que nos van preparando para convertirnos en investigadores e investigadoras. El sentido de todo esto es que paso a paso ustedes han ido aprendiendo o reforzando los conocimientos que se tenían sobre investigación. Generalmente hay diferentes conceptos para profundizar todo esto. Y bueno, si empezamos a recordar desde pregrado, llevamos materias como metodología de la investigación, en las cuales nos van dando herramientas para poder fortalecernos y en un futuro publicar. Aunque esto entra a cierto debate, ya que se maneja bastante el concepto de que si no publicas lo que has investigado o el trabajo que se ha ido realizando, ya sea de manera individual o en conjunto como autores, generalmente este proceso no es conocido, es decir, lo que no se publica no se da a conocer a la comunidad científica, a la comunidad académica, no existe, se tiene ese conocimiento. De hecho, hay un sinfín de actividades investigativas, porque vamos a ir viendo alrededor de esta ponencia en las diferentes etapas que les tengo preparada para que ustedes conozcan a más detalle. Es decir, si volvemos a retomar el punto de que nosotros nos vamos formando como investigadores en pregrado, siempre estamos realizando investigaciones, ya sea de manera que nos pidan en las cátedras en pregrado para poder aplicar los conocimientos y ya darlos a conocer en su difusión, publicación. Pero muchos encuentran una barrera en esto que estamos viendo hoy, como es el proceso editorial. Y esto se viene dando por diferentes fases que no nos van enseñando o que tal vez nosotros no hemos tenido el interés de poder conocerlos a más detalle, ¿ya? Y ahí es como podemos entender de manera más concreta todo este proceso. Y inclusive
es importante rescatar el hecho de que no solamente en pregrado se tiene el afán por publicar, por iniciar un proceso editorial con todas las investigaciones que nosotros tenemos. Resulta que ya sea en la residencia o de manera profesional, siempre se está investigando, siempre se tiene una idea. Recuerden que la investigación nace de que nosotros queramos solucionar algún problema o dar a conocer los resultados de alguna fase que nosotros hayamos visto, de algún conocimiento que se haya rescatado y que se quiera dar a conocer. Y de esta manera poder solucionar algunas dificultades o problemas relacionadas al área de la salud y el servicio de la población. En ese sentido, ya ustedes, como les iba diciendo, para iniciar este proceso editorial, ustedes ya tienen que tener un avance de un artículo. O generalmente algunos autores lo consideran como manuscrito. Y otro término que se maneja son los papers. Entonces, ya sea que es un paper, un manuscrito científico o un artículo científico que nosotros queremos publicar en una revista científica, es ahí en ese momento en que el artículo está ya constituido, en donde nosotros vamos a entrar en todo lo que es el proceso editorial como autores. Es importante ver que para nosotros publicar tenemos un lugar, y este lugar es conocido como una revista científica. Y esta revista científica es parte fundamental del esqueleto de todo el proceso editorial. ¿Por qué? Porque una revista científica va a tener ciertos componentes que los vamos a ir desarrollando. En esta diapositiva podemos ir viendo que hay que prestar especial atención a las normas editoriales de cada revista científica. Hay que prestar atención a los componentes del equipo editorial para que así nosotros como autores o futuros autores vayamos viendo qué fases va a ir atravesando, qué etapas para que el proceso editorial de nuestro artículo que queremos publicar pues sea finalizado. Es importante recalcar que en las normas editoriales nosotros como autores debemos revisar. Hay muchas revistas científicas, tanto a nivel nacional y más aún internacional, quienes están dispuestas a aceptar artículos científicos, manuscritos académicos o papers para poder publicarlos. Es importante recalcar a ustedes, a ti como autor o autora, o si tienes un grupo de autores que tienen un trabajo de investigación que desean publicarlo, que la primera tarea fundamental, y eso lo vamos a ir recordando constantemente, es que debes revisar las normas editoriales de cada revista científica. No existe un manual que diga que todas las revistas científicas tienen que hacer los pasos o las fases del proceso editorial de cierto modo. Muchas revistas científicas, de acuerdo al contexto o la estructura de su equipo editorial, van a tener algunas fases menos u otras, y la rigurosidad en la que van a hacer la revisión del manuscrito científico, del artículo científico, va a ser diferente. Esto dependiendo de diversos factores que a lo largo de esta ponencia lo vamos a ir conociendo. Entonces, no olviden siempre revisar las normas editoriales. En estas normas editoriales vamos a encontrar la política editorial de una revista científica. Como les decía que no hay algo estructurado, un solo manual para todas las revistas científicas que se tienen en el mundo, pero sí existen manuales de recomendación, prácticas de buenas revistas editoriales. Existen consensos en los cuales toda revista científica se basa para poder seguir un lineamiento adecuado dentro de la ética de la publicación, que vamos a hablar bastante sobre la ética, que si bien es importante recordarlo en todo esto del proceso editorial, ya sea que somos un equipo editorial y más aún como autores que queremos publicar. Es importante considerar que nosotros al buscar la revista científica en la que deseamos publicar, velemos sobre todo lo que se encuentra en nuestro cuadro verde, que es las indexaciones, que acá lo tenemos. Las indexaciones. Las indexaciones forman parte esencial de una revista científica, ya que estas van a darle
el mayor alcance de visibilidad a los artículos que publican en sus diferentes tipos. Las indexaciones van a permitir llegar a diferentes bases de datos o repositorios y que el trabajo que sea publicado como última fase pueda llegar a más personas, ya que las indexaciones nos permiten estar en diferentes repositorios y cuando ustedes busquen el artículo les va a aparecer. Entonces, mientras más indexaciones tiene una revista científica, no necesariamente es buena, porque hay indexaciones que tienen bastante peso, porque son las más conocidas o tienen una rigurosidad para ser parte involucrante de la revista y que sea de una área geográfica o de cierta temática en cuanto a la publicación o la línea de investigación que sigue la revista científica. Así que es importante que ustedes al momento de seleccionar la revista en la que van a publicar tengan en cuenta todos estos 3 datos. También es importante comprender qué es una revista científica. Esta va a ser un producto de un equipo editorial que conlleva, como les decía, todo el proceso editorial, valga la redundancia. Una revista científica va a ser reconocida porque tiene una publicación periódica y generalmente los artículos científicos que publica son de calidad y gran aporte a la comunidad científica, gran aporte al conocimiento humano, a todo el acervo que viene a ser la ciencia en cuanto a la difusión, publicación y conocimiento de nuevos resultados en el área de salud, que es lo que nos interesa actualmente. Entonces, una revista científica va a contar bastante con un aporte a la investigación y al desarrollo de cualquier área de la ciencia. Entonces, un detalle fundamental es que cuando ustedes tengan un artículo científico, un manuscrito académico, manuscrito científico, un paper, que ya sea individual o en grupo quieran publicar en una revista científica, y generalmente ahí se comete una de las primeras fallas en cuanto a la ética en publicación, es que uno cree como autor que puede tener su artículo científico y mandar a diferentes revistas, a más de una. Y pues a ver, probando suerte, cuál revista me acepta para que yo pueda publicar. De hecho, en un consenso de revistas científicas, eso es una primera falta a la ética en la publicación, ya que yo como autor, como autora, debo escoger una revista y enviarla. Y ahí van a ustedes ver que me piden una serie de documentos y no puedo cometer el error antiético de enviar a varias revistas científicas. Solo debo escoger una y enviarla a esa. Si ya en esa me rechaza, luego de esos de 100, después de tener un rechazo formal por parte de la revista científica y su equipo editorial, puedo postular a otra revista para que mi artículo sea publicado y inicie otro proceso editorial. Entonces, con esa aclaración, vamos con la... Es importante ver que nosotros como autores, ¿cuál es el papel y las expectativas que el autor tiene dentro del proceso editorial? Es importante conocer que hay unas normas COPE. Estas normas COPE van a ser las que direccionan. Y ahorita vamos a ir viendo qué tienen que ver las normas COPE y nosotros como autores, cómo nos puede guiar, porque suele haber otra dificultad en este proceso editorial antes de que ingrese a la revista científica. Porque para muchos autores el proceso editorial empieza cuando se envía el manuscrito o el artículo a una revista. Pero generalmente, estas fallas, y eso les puedo decir con experiencia como miembro editor de una revista científica, muchos autores al no conocer estos lineamientos y estas directrices suelen entorpecer el proceso editorial y es mejor considerarlo antes de poder enviarlo. ¿Y a quién vamos a llamar autor dentro del proceso editorial? El autor es la persona o las personas que han hecho un artículo y dentro de este artículo una contribución sustancial al mismo. Generalmente este artículo científico va a estar un autor puede aportar ya sea en el proceso de la búsqueda de los datos, en el análisis de los mismos o en la laboriosa tarea de la redacción de los resultados, aportando en las diferentes características que puede tener cada tipo de artículo científico o manuscrito, ya que generalmente si uno es el único autor
de un manuscrito científico, de un paper, generalmente no hay mucha dificultad porque ese es el único autor, pero ahí nace una de las principales barreras, es cuando son varios autores. ¿Cómo determinamos quién va primero o el orden de los mismos y cuál es el grado de contribución para que alguien sea considerado como autor? Y que para que no se tengan barreras luego con una revista científica. Y aquí entra la primera, que la tenemos aquí arriba, que son las normas COPE. Como les iba adelantando, estas normas COPE van a darnos una dirección, van a darnos una idea central del camino que el autor o los autores deben seguir. Generalmente cuando se tiene una investigación, ya un manuscrito científico, ya se tiene elaborado. Ahora, el conflicto nace entre varios autores cuando no saben quién debe ir primero, segundo, tercero, o inclusive quién va a ser el autor corresponsal, ya que al momento de iniciar el proceso editorial, una revista científica te pide tienen que enviar el orden de los autores. Y el orden de los autores ustedes a más detalle van a encontrar dentro de las normas COPE. Ahí nos van a indicar a quién se le considera primer autor, quién es el segundo autor, el tercer autor, a quiénes vamos a considerar como colaboradores, quién es el asesor. Entonces, todas estas directrices lo pueden revisar en estas normas COPE. Y generalmente las revistas científicas y el equipo editorial que está a cargo ya tiene conocimiento de esto. Y esto les va a servir bastante para que su proceso editorial al momento de postular a una revista científica con su artículo, pues si ya lo vienen delimitado y ya lo tienen consensuado con el equipo de autores, pues ya tienen un paso más ganado en el proceso editorial y no va a haber un rebote o un rechazo o simplemente su manuscrito ya va a tener una línea que seguir y ahí va a ser considerado como de calidad ya desde el primer paso que se está dando. Entonces no se olviden revisar esto. De la misma manera, generalmente ya tenemos que tener como autores un previo conocimiento, de hecho generalmente consolidado sobre lo que es la metodología de la investigación. ¿Y por qué resalto esto actualmente? Porque ustedes han visto a lo largo de este congreso que se ha dado diferentes herramientas de los tipos de artículos que se tienen, de cómo hacer los diferentes pasos, las características de cada uno de ellos, el análisis de los datos, justificación, cómo poder darle la dirección metodológica que debe seguir un artículo científico, porque ahí está una de las principales barreras que se tiene sobre todo en nuestro país. No a muchos y muchas les gusta lo que es la metodología de la investigación y no muchos tienen la paciencia para lograr entenderlo y la constancia sobre todo para profundizar los conocimientos que se deben tener y son necesarios al momento de nosotros querer realizar un artículo científico para que sea de calidad y significativo, porque del otro lado el equipo editorial de una revista científica va a hacer una exhaustiva revisión de que su manuscrito, su artículo científico, cumpla con todo lo necesario en cuanto a metodología de la investigación se refiere. Y este congreso realmente es magnífico porque nos está dando las herramientas para profundizar y la importancia que se debe dar a todos estos, por más decirlo, detalles en nuestro conocimiento que deben quedar consolidados. Entonces, de esta manera es que la metodología de la investigación nos va a servir grandemente, de una manera potente, para que nuestro artículo sea realmente significativo y que no se tropiece en el proceso editorial con rechazos al momento del análisis, la presentación de los datos, de los resultados. Porque generalmente si no se tiene buena base en metodología, el artículo no resulta como un aporte a la ciencia y las revistas pueden rechazarlo. Y vamos a pasar a esta tercera parte, que es la búsqueda de la tutoría, es decir, de los tutores o nuestros asesores. Generalmente, ya sea que somos estudiantes de pregrado, que somos profesionales, que somos residentes o incluso que tenemos bastantes estudios en posgrado, ya se tiene y se van consolidando en el camino de la investigación todo esto, pero siempre debemos recordar que hay alguien que tiene un poquito más de conocimiento que nosotros y que
sería lo ideal que esté dispuesto a brindarnos su ayuda para que nuestro artículo, nuestro manuscrito, nuestro paper pueda seguir una dirección adecuada antes de que nosotros presentemos oficialmente y iniciemos el proceso editorial en una revista científica. Es así que nosotros no debemos limitarnos, porque cuando tenemos un manuscrito es necesario que nosotros busquemos unos mentores, tutores, asesores que puedan guiarnos. Generalmente estos tutores deben tener la característica que deben contar con experiencia para publicaciones. Es decir, tratemos de buscar tutores, asesores que ya hayan publicado y que nos solventen las dudas que tengamos, que acepten revisar nuestro artículo y que nosotros debemos estar totalmente abiertos y predispuestos a todas las sugerencias que nos va a dar el asesor. Porque si nosotros los sometemos al veredicto de un tutor, un asesor y pedimos encarecidamente que nos los revise, vamos a darnos cuenta de que puede existir ciertos errores en el artículo. Y si esta persona como tutor o asesor tiene bastante experiencia, nos va a poder direccionar. Y de esta manera, cuando nosotros iniciemos ya el proceso editorial, va a estar solucionado una fase más. Las políticas editoriales de la revista científica elegida. Generalmente, ¿dónde vamos a encontrar esto? Tal vez ustedes están preguntando, ya, ok, muy bien, ya tengo la revista. Generalmente, la mayoría de las revistas científicas tienen un portal web. Tienen una página web en donde está ahí, en diferentes pestañas, botones, que nosotros haciendo un clic podemos acceder a las políticas editoriales. ¿Por qué? Porque no, como les había adelantado, cada revista científica tiene arraigado muy las normativas y la dirección y los lineamientos que va a seguir. Por ejemplo, tienen que buscar secciones como si yo quiero publicar, ahí me van a dar, hay muchas revistas que tienen todos los pasos. Hay otras que me van a pedir que descarguen los artículos. Generalmente esto sucede con las revistas internacionales en el idioma de inglés, porque las de español están en su portal web como altos. Hay portales web de revistas científicas en donde ya me facilitan el modelo de carta de autoría, me va a facilitar las planillas de acuerdo al tipo de artículo científico que yo quiero realizar. Me va a facilitar, en este caso, los parámetros, por ejemplo, qué tipo de letra acepta, cómo son las tablas o figuras que yo como autor debo enviar a la revista científica. Y al mismo tiempo te da los pasos, que si hay revistas demasiado estrictas que te dicen que si incumples en la primera fase o en el primer envío, automáticamente se rechaza. Hay otras revistas científicas más amigables, más comprensibles, que te van a, digamos, entender que tal vez es la primera vez que publicas o la segunda, y entonces dependiendo de estas, vamos a poder tener mejor acceso a las mismas. Entonces, no se olviden leer todo lo que la revista me pide antes de que yo deba enviar mi artículo científico, mi manuscrito. Luego, es importante recordar que cuando yo haga el envío del manuscrito científico, debo cumplir todas las normas de publicación. Eso hay que revisarlo a detalle como autores. También debemos estar atentos a que hay muchas revistas científicas que utilizan el correo como contacto, o sea, como el canal de contacto, como el medio. Yo envío al correo a la revista me responde por el correo, pero en nuestro medio muchas personas no están tan acostumbradas a revisar su correo y generalmente pueden dejarlo en el olvido y tal vez la revista les ha enviado. Y es un tercer problema, en donde como nosotros como editores solemos enviar las respuestas a los autores y los autores no saben responder o realmente el tiempo de respuesta se alarga. Y vamos a ver más adelante que esto es un problema sustancial en cuanto al avance del proceso editorial de un artículo científico. Entonces, siempre estar atentos a las respuestas. Ahora, la mayoría utiliza el correo, pero vamos a ir profundizando que hay otros tipos de mecanismos en diferentes revistas de acuerdo a su estructura. ¿Cómo vamos a elegir la revista científica? Esto profundizando más a detalle. Nosotros, al hacer la selección de la revista científica, debemos considerar primero nuestras limitaciones y hasta dónde llega nuestro artículo. Generalmente, como nosotros somos de habla hispana,
Entonces, publicamos en revistas que tienen nuestro mismo idioma, pero también deben considerar, y es una recomendación que a cada uno de ustedes yo les doy, es que ustedes al momento de seleccionar puedan, si tienen la oportunidad, de publicar en revistas internacionales de habla hispana y también de habla inglesa, porque eso va a aperturar a que su artículo llegue y tenga más acceso a diferentes personas, ya que es por demás decirlo que el idioma de inglés es el que está rompiendo barreras en cuanto a ciencia, y la mayoría de las actualizaciones siempre las vamos a encontrar en ese idioma. Así que es importante considerar ese detalle. Otra cosa que debemos considerar al momento de nosotros elegir la revista científica es el factor de impacto de la misma. Esto en relación a ¿qué es el factor de impacto? El factor de impacto puede estar determinado por diferentes características, como ser la revista científica, cuánto alcance tiene, cuántas indexaciones tienen y cuántas citaciones va a tener. Ustedes se habrán dado cuenta que mientras más citaciones, esta revista puede alcanzar un mayor índice de impacto. Y generalmente hay ya rankings por regiones, puede ser por Latinoamérica o incluso rankings mundiales, en donde van a hacer una competencia, por así decirlo, académica, de poner en un podio qué revista tiene más factor de impacto, qué revista tiene más citaciones. Y esto a una revista científica le va a elevar su estatus, ya que mientras más factor de impacto tenga, pues significa que ahí está los artículos científicos más sólidos en cuanto a la ciencia y al conocimiento. Y bueno, de la misma manera, mientras más factor de impacto tenga una revista, pues no suelen aceptar cualquier tipo de artículo que sea, digamos, de características, no sé, muy generales. Entonces suelen ser un poquito más exquisitos en cuanto a su proceso editorial. Otra cosa que se debe considerar bastante es las indexaciones. Acá ya vamos a mencionarlos. Por ejemplo, una de las más conocidas en nuestro medio es lo que es ese cielo, que una revista científica que tenga ese cielo tiene un bastante aprecio por parte de los autores y de la comunidad que se precia de leer los artículos. Entonces, hay indexaciones que van a ir escalando y va a contribuir a que la revista científica sea de mayor calidad y en el medio científico, pero por ende también el proceso editorial suele ser más riguroso. Y acá les tengo la siguiente diapositiva, que es los artículos académicos, los manuscritos. Porque generalmente esto es lo que vamos a encontrar en su mayoría dentro de las revistas científicas, los tipos de artículos que se nos van a ir presentando. Por ejemplo, ahí tenemos del 1 al 5, ¿no? El artículo más pesado, por así decirlo, que más tiene aprecio en cuanto ustedes quieran considerarse investigadores, son los artículos originales. Los artículos originales, como su nombre lo va indicando, van a tener resultados científicos de gran peso, un análisis estadístico bastante sustancial, y se considera que un artículo original es aquel aporte a la comunidad científica realmente significativo. Luego vamos a tener otro tipo de artículos que son los artículos de revisión. Los artículos de revisión, como su nombre lo dice, extraen información de diferentes fuentes para concentrarlo en un artículo y así tener en uno solo todo el conocimiento de una manera compacta, pero sin perder los detalles. Luego tenemos una tercera categoría que la mayoría de las revistas las tiene, que son los casos clínicos, o también conocidos como reportes de caso. Entonces, los casos clínicos van a presentar como una característica, ¿no? Una enfermedad rara, algo que se haya visto, y generalmente aquí sí se incluyen bastantes imágenes del caso clínico. Luego vamos a tener una imagen médica. Hay muchas revistas científicas que aceptan este tipo de artículos y, como su nombre lo dice, mandan una imagen, obviamente siempre con el consentimiento informado de la persona para su publicación, ya que el comité de ética dentro de
de unas revistas científicas suele ser bastante exigente para este tipo de artículos. Y tenemos una una quinta, que es la carta al editor. Les mencionaba que tercera, por el hecho de que tanto el artículo original como artículos de edición están en el top de arriba. Las cartas al editor son muy importantes y tienen su forma de poder ser enviadas, planteadas y redactadas. Sería importante que ustedes revisen de cada uno de estos 5 que hoy les traje, ver cuáles son los detalles, las características de los mismos, porque si bien tienen algo en común, que son artículos académicos, artículos científicos, no tienen la misma estructura todos. Ni el mismo tipo de autores. Generalmente hay revistas científicas que te van a limitar en cuanto al número de palabras dentro de cada uno de ellos. Te van a limitar en cuanto al número de autores que puedan tener y al mismo tiempo tienen bastante estricto la estructura de cada uno de los mismos. Así que una recomendación como autor o autora de un artículo es que tú ya vayas viendo cuál es la estructura de cada uno de estos y según las normas editoriales de una revista científica, para iniciar el proceso editorial, vayas viendo cuál se adapta en cuanto al proceso editorial. ¿Por qué? Como les decía, ya tienen plantillas o recomendaciones para su envío y eso les va a facilitar bastante el inicio del proceso editorial. En cuanto a las cartas del editor, me detengo en este punto, ya que es importante ver que como autores de investigación hay muchos que se precian de publicar bastante, porque eso es como hoy en día la moneda de intercambio. Mientras más publicaciones tengan, más eleva su factor, digamos, ¿no? De su H-index, que es como conocido, ese es un término actual. Entonces, esto o su, ¿cómo se llama esto? Su bibliométrica de investigación. Entonces, en la comunidad científica, las cartas al editor son importantes siempre y cuando se fundamenten, pero no es muy bien visto cuando los autores solo publican cartas al editor porque son breves, o sea, tanto caso clínico, imagen médica, carta al editor son artículos breves, no así como el artículo original y revisión, y muchos autores solo van creciendo con este tipo de artículos. Entonces, a tomar en consideración estos detalles que les he dado. Ahora, estos 5 artículos que les traje son lo que la mayoría de las revistas científicas aceptan. Y eso está dentro de las políticas editoriales. Hay revistas científicas que solo aceptan artículos originales y artículos de revisión y casos clínicos. Hay otras que aceptan las 5 o hay otras que se van a dar más al área de casos clínicos, reportes de casos. Entonces, esto va a depender de cada una de las revistas. Así que no puedo decir específicamente una revista tal, porque depende del autor que quiera publicar, en qué revista y de la propia revista en sí. Y al lado derecho tenemos una especie que dice preprint. Actualmente se tiene bastante en cuenta el preprint. No es, o sea, ¿cuál es su origen del preprint? Y tal vez muchos de ustedes no estamos entendiendo. Cuando se inicia el proceso editorial y se tiene uno de estos tipos de artículos para iniciarlo, generalmente, y en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, se tiene las fases. Estas fases son para los autores, porque las fases dentro de un proceso editorial tienen más detalle y más características. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es un preprint, un postprint y una versión final y las características de cada una. En el preprint es la versión que el autor ha enviado a la revista científica para su publicación y que la propia revista ya va a iniciar el proceso editorial, es decir, su revisión y va a ver si cumple todas las normas que exige para su aceptación. Entonces, como autores, nosotros vamos a ver qué es el preprint. El postprint es cuando ya está dentro del proceso editorial y ya se ha aceptado la versión y ya está considerada para ser publicada. Entonces, generalmente, como ya ha iniciado el proceso, ha asignado a un editor, a un miembro editor de una revista científica, y este le ha dado los comentarios y sugerencias en cuanto a estructura se debe, a redacción, en cuanto a metodología. Y generalmente acá entra lo que es el doble ciego o la revisión por pares. No solamente un miembro editor del comité editorial, sino un especialista en el tema referente al artículo que se haya enviado.
Entonces, el autor debe tomar en cuenta las recomendaciones, los cambios, las sugerencias que se ha dado para así mejorar la calidad de su artículo y en el menor tiempo posible volver a enviarlo a la revista para que pueda continuar con el proceso editorial. Es decir, como autores ustedes ya saben que van a pasar a la fase 3, que es la versión final. En acá ya se manda al editor y más adelante vamos a ir detallando cómo es esto para la publicación. Y les decía, lo del preprint actualmente, ustedes deben conocer que al momento de publicar en una revista científica, ustedes han debido ver, cuando buscan un artículo científico, hay revistas científicas tanto digitales, que es lo que tenemos hoy en día más que todo por la virtualidad, que no te permiten descargar los artículos y te piden un pago, una bonificación económica para poder acceder a los mismos. Entonces, estos artículos científicos son de acceso cerrado, o sea, son artículos científicos de acceso cerrado, que solamente pagando con una suscripción se puede tener acceso. Ahora de que hay herramientas que nos permitan descargarlos de manera tal vez ilegal, existen, pero muchas revistas son de acceso cerrado y necesitan un pago. Ustedes deben suscribirse mensualmente o anualmente para de manera, o sea, de que anualmente puedan tener acceso a las mismas. También es lo que está conocido como el open access, es decir, el acceso abierto. Y ustedes ven que hay muchos artículos que nosotros los buscamos para la lectura, para la actualización en nuestra área y los descargamos y tenemos acceso, no tenemos que pagar nada. Entonces son estos tipos de artículos científicos que son los de open access. La mayoría son de este tipo. Pero aquí se puede entrar en bastante debate, ya que como investigadores su deseo es publicar, pero a medida que un investigador va forjándose un camino y va realizando bastantes aportes, y generalmente si va a publicar en revistas científicas de alto impacto, estas revistas de alto impacto te piden un pago para que te lo publiquen tu artículo. Y esa es otra de las barreras que se suele tener. Y para esto en el proceso editorial, pues al final si te lo aceptan, te dicen tienes que pagar tanto para publicar. Eso es un tema que ahora no nos concierne tanto, pero se los pongo a consideración al momento de que ustedes puedan tener ese detalle para si quieren publicar en revistas de alto impacto. Hay algunas que sí cobran y hay otras que no. Y generalmente lo de preprint se refiere a que como el proceso editorial se van a dar cuenta que no es un proceso de la noche a la mañana, ni tampoco de un mes. O sea, en un mes yo no voy a enviar a la revista científica y al siguiente mes ya estoy publicando. No es así. De hecho, el proceso editorial es largo y muchos autores suelen desanimarse en el proceso. Y lo de preprint actualmente está en boga porque se suelen hacer las revisiones, los comentarios y los cambios y antes de publicarlo ya lo lanzan los preprints. Pero obviamente para muchos en la comunidad científica no es totalmente aceptado, ya que no es un trabajo que ha hecho todo el proceso editorial. Pero solo se los traigo ya que hay bastantes documentos que son considerados preprints. Pero debe indicar la revista que es de este tipo. Vamos a pasar con el equipo editorial de una revista científica. Ahí podemos ver de manera simplificada un organigrama, ya que esto no es un organigrama como tal, solo tenemos los actores dentro de un equipo editorial, los que lo componen, porque el organigrama depende de cada revista. Cada revista, según su comité ejecutivo, su equipo editorial, lo van a ir trabajando y según su propia normativa lo tienen escrito en sus manuales. Entonces, en el comité editorial de una revista científica, ¿qué se tiene dentro de la misma? Un editor en jefe. El editor en jefe o editora en jefe es el nombre que va a recibir aquella persona que está a cargo de todo lo que es el proceso editorial y de las personas que componen su equipo editorial como tal. Luego se tienen los llamados editores asociados. Los editores asociados varían de acuerdo a la cantidad que las revistas requieren y al número de artículos que recibe en un proceso de una gestión o de un número o volumen que va a sacar la revista científica como tal para publicarlo. Entonces los editores asociados, hoy no vamos a detallar las funciones de cada uno de los componentes del equipo editorial, pero es importante que ustedes conozcan quién está, digamos, en la cadena del equipo para ver por las fases que atraviesa
es una información relevante. Luego vamos a tener aquellos que conforman parte de todo el equipo editorial, que son los llamados miembros editores. Los miembros editores son los que están aprendiendo el proceso editorial, ya están consolidados en un área y son quienes van a hacer la revisión de un artículo al inicio. Entonces, los miembros editores reciben la asignación por parte de sus comités o equipos o editores asociados o del editor en jefe, los artículos a los que van a someter la revisión exhaustiva para ver si cumple el proceso editorial y las normas que tiene la propia revista. Luego se tiene en consideración lo que son los editores externos. Se llaman editores externos cuando pertenecen a otra organización o son fuera de la localidad en donde reside el equipo editorial y las revistas científica. Recordemos que hay revistas científicas generalmente de donde nacen, de una asociación, de un grupo de personas interesadas y, por ejemplo, ahí tenemos las sociedades científicas como tal. Las sociedades científicas, ya sean de estudiantes o de profesionales, se van conformando y muchas de estas sociedades científicas tienen una revista científica. Y si se dan cuenta, esta misma revista científica tiene un área, porque hay revistas, por ejemplo, si tenemos la Sociedad Científica de Traumatología, va a tener su equipo editorial, su revista científica de traumatología con su propio nombre de la revista y esta misma acepta, ¿no?, en su área, porque tiene un área de traumatología como tal, acepta ese tipo de artículos científicos. Ahora hay revistas que son más variadas, que pueden aceptar de diferentes temáticas. Y hay revistas muy especializadas. Entonces es importante considerar todo esto. Y mencionaba la importancia de las sociedades científicas y de que tengan una revista científica como tal, porque de esta manera uno va consolidando sus conocimientos. Ahora, no vamos a entrar por ejemplo, hay un concepto equivocado, solo les tengo a detalle como información. El hecho de que muchos piensan que al formar parte de una revista científica y ser parte del equipo editorial, tranquilamente puedes publicar todos tus artículos dentro. De hecho, eso es considerado algo antiético, ya que uno no puede publicar sus propios artículos y asignarse a sus propios revisores. Es antiético. Entonces tendría que considerar una serie de pasos para poder generalmente publicarlos. De hecho, esta es la palabra clave en una revista científica, la ética en publicación, ya que la ética va a direccionar todos los pasos y las directrices de todo lo que es el proceso editorial. Y el equipo editorial se encarga de que esta misma ética se vaya cumpliendo en los autores que quieran publicar en la revista científica. Y los editores externos, como les mencionaba, o sea, si es una sociedad científica como tal, que reside en un área geográfica o en una universidad o en un centro de investigación, los editores externos van a ser ajenos a tal. Generalmente se puede lanzar convocatorias o los editores externos los invitan según su especialidad para que conformen parte del equipo editorial. Y ahí tenemos lo que se considera como revisión por pares. Y ahí dice doble ciego. Para muchos de ustedes puede ser un término no muy entendible. La revisión por pares o por doble ciego es una de las siguientes fases en donde les adelanto, acá están los especialistas en el área, porque como una revista científica vas a recibir, digamos que es una revista científica del área de la salud como tal, o sea, todo el área de la salud y el área de la salud es amplia. Entonces, si va a aceptar todo tipo de artículos relacionados con el área de salud, la revista científica, entonces debe tener muchos asesores para que, según el artículo y la especialidad que le vaya llegando, pues puedas revisarlo y darle la calidad y el aporte científico a las mismas. Porque necesita ser sometido a un experto en el tema, el artículo que va a llegar por parte de los autores. Hay revistas científicas que tienen un experto en metodología que revisa las mismas, tiene un experto en el área, incluso es sometida hasta 2 expertos con una serie de puntaje. Y este experto en el tema le va a dar la calificación necesaria para ver si el artículo pasa o no a la siguiente fase en el proceso editorial. Y el doble ciego se refiere a que tanto el autor como el asesor revisor o los editores revisores no conocen la identidad del otro.
¿Por qué esto? Para evitar conflictos de intereses, para que no haya, digamos, el hecho de que tal vez conoces al autor y no te agrade, no te cae bien y pues puedes obstaculizar el proceso editorial. Entonces, de esa manera no se conocen, ni el autor, ni el asesor, ni los editores saben quién es, a quién pertenece, y de esta manera el proceso editorial cumple con una neutralidad para solamente verificar que estén las normas ahí, la ética sobre todo. Y vamos a pasar a lo que es la publicación. Hay revistas y equipos editoriales que tienen delimitado, ¿no?, la publicación, ya sea en su versión digital o física. Hoy en día está más lo digital y esto pasa a ser los artículos que se descargan. Pero es muy importante también si hubieran revistas en versión física, aunque la parte económica es la limitante generalmente en este tipo de revistas. Y acá seguimos. Esto ya es a más detalle el equipo editorial que va a ser encargado del proceso de revisión de tu artículo. Entonces, es importante recalcar, la estructura del equipo editorial, su organigrama, la conformación de los mismos, la cantidad de miembros va a variar de revista a revista científica. Generalmente consta de manera así sencilla y simplificada de un comité científico, de un comité de redacción importante, de un comité de ética, como les adelanté, y lo vuelvo a recalcar, de un comité de diagramación encargado de darle el diseño adecuado, y ahí está el comité de asesores revisores, que pueden ser asesores permanentes también de una revista o asesores invitados. Generalmente acá puede haber secretarías, puede haber el encargado de la maquetación del artículo, el encargado de la difusión, el encargado de la base de datos, el encargado de las indexaciones, puede haber digamos, comités de traducción, porque recuerden que una de las partes de los artículos científicos en abstract suelen solicitarlas en inglés, puede haber el corrector de estilo. Entonces, todo esto va a depender de la organización propia de una revista científica como tal. Pero es importante que ustedes como autores comprendan que va a ser sometido a todos estos comités y para que el proceso editorial sea garantizado y la revista científica vaya subiendo su calidad. Y aquí lo tenemos, lo más esperado, el inicio del proceso editorial. ¿Qué debemos tomar en cuenta en esto del inicio del proceso editorial? Una revista científica va a ser arbitrada. Es un término interesante, ¿verdad? Es decir, esta va a ser sometida en todos los artículos que les van a llegar. Hay revistas científicas que van a publicar, o sea, afiches en donde indican, se abre el proceso editorial, aceptamos artículos de tal tipo hasta tal fecha, enviar, digamos, ahí están todos los datos, números de contactos. Y hay otras revistas que no necesitan hacer publicidad, entonces simplemente inician su proceso editorial. Hay revistas científicas que tienen fechas para su proceso editorial, iniciarlo, y hay revistas que no, que los reciben durante toda la gestión sin tomar en cuenta las fechas. Entonces, estos artículos, como lo dice el detalle, va a ser arbitrado y sometidas a un riguroso proceso de evaluación. Y este riguroso proceso de evaluación de cada artículo que le llegue en el proceso editorial va a ser desarrollado en diferentes momentos, incluso no es de manera lineal, o sea, no es que entra y sigue una serie de pasos lineales, puede ser que por diferentes factores tengan que modificarse la serie de pasos que tiene que cumplir el proceso editorial. Y ahí es importante recalcar, lo tenemos en cuadro, este proceso editorial, y eso para ti, autores, es muy importante que lo recuerdes, y ahí bien la paciencia que el autor debe tener, la paciencia del equipo editorial, la persistencia de los mismos y el adecuado feedback que debe existir, la adecuada retroalimentación y el adecuado, la correspondencia que se debe tomar en cuenta. Si se recuerdan, les había dicho que se debe revisar si el medio es un correo, estar pendiente del mismo. Entonces, miren, el proceso editorial puede tomar entre 2 meses en el mejor de los casos o hasta 1 año en el peor de los casos. Y los factores, por ejemplo, de que dure, o sea, digamos desde que yo como autora envío una revista, ya estoy iniciando el proceso editorial y ahí me lo van a revisar. Puede ser que en 2 meses
pueda salir mi artículo y digan que está aceptado para su publicación al final, después de todas las fases que va a atravesar, o incluso puede ser que en un año o más me den la respuesta. Esto varía, dependiendo, por ejemplo, 2 meses en la frecuencia de la publicación, si los artículos son de calidad. Es decir, si ustedes han tomado en cuenta las normas de la revista, la política editorial que tienen y han enviado sin fallar o con fallas mínimas lo que la revista quiere y su artículo científico es de calidad, entonces no va a tener muchos comentarios y sugerencias en su cambio de estructura y de recomendaciones, ¿no? Como las normas lo piden. Y entonces eso es importante, como les he detallado. También, si quieren un proceso editorial más corto, de 2 meses, en el mejor de los casos, es que la adecuada coordinación, es decir, que la revista me devuelve las sugerencias, en el menor tiempo posible lo corrigen, lo vuelven a enviar y así el asesor o el revisor te va a dar otras correcciones, lo vuelven a corregir y lo vuelven a enviar su artículo y es así, el artículo va y viene con correcciones y modificaciones hasta que quede adecuadamente. Y bueno, y en el peor de los casos, que puede durar un año o más, el proceso editorial va a depender también de factores, no necesariamente responsabilidad del autor o netamente de la revista. En el caso de la revista puede ser que la publicación sea anual, ¿no? ¿Qué tal hay revistas de manera anual? Entonces, todo el año vienen haciendo el proceso editorial de los artículos que les llegan, entonces va a tomar un año. O puede ser también que así que el artículo que se ha enviado no tenga la consistencia metodológica adecuada en investigación y que necesite bastantes correcciones. Entonces eso va a entorpecer el proceso editorial. Y la mala coordinación, el hecho de que los autores se olviden de estar pendientes de su artículo o que la propia revista no envíe las correcciones a tiempo o que no cumpla con todo el proceso editorial de una manera efectiva. Entonces, todos estos son factores que van a entorpecer el proceso editorial, lo van a acortar o alargar. También es importante recordar, y aquí iniciamos, ya hemos enviado el artículo. Entonces, uno de los primeros pasos es la recepción del manuscrito. Para esto, el manuscrito o el artículo científico, miren, nos recomienda que debemos generalmente enviar una carta con un certificado de autoría y ahí firman la mayoría de los autores y el orden que se tiene con todos los datos, ¿no? De los autores de investigación, la afiliación a la que pertenecen, si es una institución, el grado académico que se tenga y el correo y todos los contactos que se lleguen a tomar en cuenta. Ya van a ver que más adelante en la última diapositiva de esta presentación vamos a tomar en cuenta algo importante en cuanto a algunas revistas actualmente suelen pedir, la mayoría ya se está actualizando. Y de hecho viene ya esto hace unos años atrás. También es importante que en la recepción del manuscrito contenga, dicen, un archivo anónimo, o sea, esto en base a las plantillas que suele tener la revista o el formato que ellos piden del artículo, porque varía de revista a revista. Entonces, hay revistas, como les decía, muy estrictas que si ustedes omiten uno de estos datos, ya no les rechazan, o sea, dicen, no, bueno, no ha enviado todo, hay que rechazar. Hay otras que sí les van a volver a enviar un correo indicando que completen alguno de los documentos faltantes o que lo mejoren. Considerar como otro segundo paso en el proceso editorial un análisis de adecuación a las pautas formales de la revista científica. Ya les había recomendado que el equipo editor va a ser quien va a revisar, o sea, va a haber un encargado del medio de recepción, ya sea por correo o por alguna plataforma para tener en cuenta el artículo que se ha enviado y desde la fecha que se ha enviado, el equipo editorial va a estar revisando si ustedes han cumplido con los formatos y con toda la política editorial. Luego, ahí se inicia ya con un proceso de revisión inicial para ver si ustedes cumplen. Un tercer paso es el análisis de la pertinencia temática y de las condiciones básicas de la escritura académica. ¿A qué se refiere todo esto? Ya que el equipo editorial en una primera fase, o el encargado, va a leer todo su artículo científico y va a ver si ustedes cumplen los parámetros que ellos exigen como revista. Y esto, incluso el campo temático. ¿Por qué? Porque hay, como les iba adelantando, hay revistas que solo se dedican a un área de la ciencia muy específica, como una especialidad, y hay otras revistas que aceptan todo tipo de artículos para enriquecer, ¿no?, su publicación. Entonces,
acá en el proceso editorial suelen tomar en cuenta bastante que es la primera conexión, ¿no?, con el autor o con los autores para dar así continuidad al proceso editorial, o de plano, si el autor ya nos responde, pues rechazar el artículo, aunque suele haber una fase de espera en cuanto a prórrogas para la recepción de los. Y aquí tenemos las fases 4, 5 y 6, ya todas pertenecientes al proceso editorial dentro de una revista científica. Estas van a ser las revisiones por parte del comité editorial, esto ya más específico. Como un punto 4 tenemos la revisión por parte del comité editorial. Acá se parece al siguiente, ¿no?, pero solo le otro de recepción de forma. En cambio, en esta cuarta parte ya se va a asignar, generalmente de manera anónima, a un miembro editor, dependiendo si es artículo original, artículo de revisión, caso clínico, imagen médica. Esto va a depender mucho de la experticia del miembro editor. Mientras más experticia tenga el miembro editor, va a ser asignado ya sea mayor cantidad de artículos o según lo que conoce, ¿no?, para hacer una adecuada revisión del mismo. Y ahí este editor ya sí va a hacer una revisión exhaustiva para ver si tiene ajustes o comentarios, y lo va a colocar a modo de comentarios o sugerencias en el artículo para cuando sea devuelto el autor, esto pueda ser corregido. Luego vamos a pasar a la siguiente, ¿no?, a la quinta, que es la primera evaluación ciega de pares expertos. Hay revistas científicas que solo tienen una revisión de pares de doble ciego. Generalmente en esta, los había adelantado, es un asesor con quien se contacta la revista y le envía el manuscrito para que pueda ver si este es pertinente en cuanto a la temática, porque generalmente un miembro editor, si es estudiante o profesional en una área, generalmente nosotros no tenemos un conocimiento neto y total de lo que es la ciencia y todos los campos que competen en el conocimiento humano. Entonces es necesario la opinión de un experto especialista en el tema para verificar si este artículo va a aportar en la ciencia, si cumple con los parámetros del tema que está abordando, y de esta manera la metodología que está adecuando entonces es así que lo va a evaluar, va a asignar y va a dar su criterio y puntaje final para ver si pasa a la siguiente fase. Y una vez que tengan las correcciones con el autor, vuelve a ser sometido puede ser al mismo asesor que lo has revisado en doble ciego, o puede ser que se puede considerar a otro asesor. Generalmente muchas revistas lo someten a 2 asesores para que así tengan desde diferentes puntos de vista la experticia en el tema. Y el punto 6, pasamos a lo que son las observaciones de los pares evaluadores. En este sentido, se parece bastante a la primera, pero es cuando ya es considerado con las correcciones de los autores. Es decir, se devuelve el manuscrito a los autores, ellos lo vuelven a devolver, y hasta que se tenga todas las correcciones pedidas por la revista en el proceso editorial, esos autores interesados tienen que enviar en el menor tiempo posible las versiones con todas las correcciones que se tienen. Solo de esta manera el proceso editorial va a continuar. Y bueno, aquí ya tenemos los últimos puntos para que se vayan finalizando el proceso editorial. Está como la comunicación de la decisión final al autor. Cuando ya se tienen todas las correcciones, ha pasado por el doble ciego, ya el autor ha hecho entonces generalmente el equipo editorial manda una carta indicando que, o un correo o un mensaje, dependiendo el medio que se utilice según la revista, indicando que su artículo científico, su manuscrito científico, su paper ha sido aceptado. Entonces ahí la revista científica se complace en decirle a usted, autor corresponsal, que su artículo ha sido aceptado y va a pasar a la siguiente fase, que ahí lo tenemos como punto 8, que se le envió a diagramación o maquetación, como en muchas revistas se lo conoce. Entonces, a partir de ahí lo va a enviar al comité de diagramación para que éste lo diseñe según las plantillas que la revista maneja, porque cada revista tiene su propio diseño de presentación final para la publicación. Entonces, en este envío de diagramación ya ha pasado y se hace pruebas. Se le envía al autor para que él dé una última revisión con las modificaciones que está, para que diga si está todo correcto,
lo aprueban, vuelve a diagramación, le dan los toques finales y ahí pasa lo siguiente, ¿no? El autor ya ha dado todo y en la última fase, y de esta manera es cuando se finaliza el proceso editorial dentro de una revista científica, que es la publicación del artículo. Cuando ya la revista científica tiene el volumen y el número que está publicando, va a concentrar todos los artículos científicos, los va a unir en revista y lo va a poder publicar en su volumen y número que esté. De esa manera va a ser anexado a las bases de datos y pues vamos a tener conocimiento si es de acceso abierto, de acceso cerrado, generalmente de acceso abierto, para que así muchos tengan acceso a esa información, que como ustedes como autores realmente representa una alegría grande el hecho de que te digan que tu artículo ha sido aceptado, y aún más cuando la revista ya te manda la publicación final. Realmente ese sentimiento es incomparable, como un logro como investigadores de la publicación de sus artículos, de sus investigaciones. Y bueno, es importante recordar esto. Les había adelantado, ¿no?, que vamos a tener diferentes palabras que tal vez no muchos conocen. Entonces, aquí tenemos la primera y ahí lo presentamos como ideas. ¿Qué es el ORCID? Bueno, el ORCID es un código alfanumérico, generalmente utilizado para identificar a la comunidad científica, a los autores académicos, autores de investigaciones. Hoy en día está bastante, muchas revistas. ¿Por qué lo menciono todo esto? Porque muchas revistas científicas te piden que incluyas tu código ORCID. Y bueno, si ustedes hacen una revisión van a encontrar a más detalle qué es. El ORCID te permite poder sintetizar y darle tu nombre, porque recuerden que mucha gente puede tener el mismo nombre, el mismo apellido, entonces en las publicaciones como autores suelen confundirse. Entonces es como una manera de ayudar a concentrar en un mismo nombre, con un mismo código, todos los artículos científicos que ustedes vayan publicando. Entonces, así los van a diferenciar como autores y no va a haber confusión de nombre con otro autor, porque ocurría eso bastante, que muchos autores tenían el mismo apellido y cuando publicaban, pues la autoría pues era confusa, ¿no? Entonces, es importante que este código ustedes lo vayan utilizando para que las revistas científicas, muchas lo piden actualmente para incluirlos en sus bases de datos. Luego vamos a tener este otro término que es el OJS. ¿Qué va a ser el OJS? El OJS es el Open Journal System. Generalmente, ¿para qué se utiliza? Les había mencionado que este OJS, bueno, les indico a más detalle. Este es un sistema, ya es una plataforma que muchas de las revistas científicas utilizan para que se haga el proceso editorial. Hay muchas revistas que solo lo manejan por medio del correo, es decir, por el correo se hace el contacto, pero generalmente en el OJS, este sistema de administración le va a permitir a la revista científica hacer la publicación de los documentos y hacer esta comunicación entre autor, editor y revisión final de los asesores, o sea, lo va a unir a todos. Y de esta manera el OJS, ¿qué es lo que busca? Acelerar el proceso que se va a tener en cuanto al proceso editorial. Aunque para muchas revistas científicas suele ser considerado como una basura porque es algo nuevo que tienen que aprender y pues ir incorporándolo, ¿no? Pero realmente muchas revistas lo utilizan y ustedes como autores pues es importante que lo conozcan porque puede ser que una de estas revistas les pidan que se haga la comunicación por OJS, o si el autor tal vez lo ve como una basura, generalmente solo lo hace el equipo editorial dentro del proceso editorial. ¿Listo? Muy bien. Es importante también recordar, lo que es el DOI. ¿Qué es el DOI? El DOI es otra de las características que actualmente se tiene dentro de los manuscritos científicos. ¿Qué es el DOI? Va a ser considerado como el Digital Object Identifier. O sea, es una identificación
digital que se tiene. Este DOI va a consistir en un código igual, alfanumérico, pero el ORCID era para el autor, o sea, era el código que identifica al autor. Pero en cambio, el DOI va a ser el código alfanumérico que le va a dar la identificación a el artículo científico, al manuscrito científico. Entonces, de esta manera, el DOI es quien está encargado de poder hacer único el artículo. Entonces, no va a haber otro, es como su carnet de identidad, no va a haber otros en el mundo, otro artículo que tenga el mismo DOI. Generalmente, muchas de las revistas científicas suelen incorporar un DOI a sus artículos, hay muchas que no. Entonces, puede ser para ustedes como autores como un parámetro a considerar en el proceso de calidad de una revista, ¿no? Como para hacer una buena elección. Y bueno, este detalle del DOI realmente sirve bastante para su identificación. Incluso este mismo DOI está relacionado con el ORCID porque se lo puede cargar y así cualquiera que vea tu ORCID puede tener acceso a los artículos que has publicado. Luego, vamos a tener algo que sí es importante, ¿no? Que muchos investigadores realmente hacen una competencia por ejemplo, esto, que es el H-index o el índice H, ya que sería en español. Este H-index es un sistema de la misma manera. ¿Para qué? ¿Para qué te sirve el H-index como autor? Generalmente va a medir la calidad de los profesionales científicos, de los investigadores. De la misma manera como en el mundo hay mucha gente que publica, muchos autores que publican, pero se ha querido establecer como un sistema que te permita ver cuánto estás publicando y si realmente lo que estás publicando está siendo en revistas de alto impacto, está siendo citado tus artículos y mientras más citaciones reciba tu artículo, más publiques en revistas consideradas de alto impacto y de calidad, pues tu H-index sube. Entonces, esto va a depender sobre todo de la cantidad de citas que vas a recibir tus artículos científicos. Entonces, mientras más H-index tengas, en el ámbito científico eres considerado como un investigador. Entonces, esto tiene una fórmula, ¿no? Para calcular, que tampoco lo vamos a tocar hoy, pero no muchos están tomando en cuenta el H-index. Pero en el mundo académico es importante que cada uno de ustedes lo tome en cuenta. Y bueno, como quinto punto, ya finalizando toda esta parte de esta ponencia, y espero que les haya sido de mucha utilidad, yo estoy segura que sí. Entonces, tenemos esta, la perseverancia. Tal vez es un término que dicen, pero no tiene nada que ver con el proceso editorial, pero no es así. ¿Por qué? Porque es algo que les quiero transmitir como mensaje y finalizando. Generalmente, desde mi perspectiva como autora que ha publicado y también como miembro de un comité editorial, he estado en ambos lados para poder verificar esto del proceso editorial. Suele ocurrir que muchos autores en el camino de publicar, de iniciar el proceso editorial en una revista científica, desisten, se cansan y no están dispuestos a seguir el proceso, sobre todo considerando, si se dan cuenta, el tiempo largo que puede tomar, sobre todo al inicio, cuando uno está iniciando en la investigación. Entonces, la perseverancia es una palabra que les traigo hoy clave para esto del proceso editorial, porque les va a permitir llegar más allá y no desistir en el camino de publicar sus manuscritos científicos. Sean pacientes, perseverantes en cuanto a comprender el proceso editorial. Muchos autores solo se enojan con los editores o con la revista sin tomar en cuenta que todo esto lleva un camino muchas veces largo. Entonces, tanto para la investigación, porque al construir un artículo de investigación para hacer su manuscrito, ustedes han tenido que atravesar muchas fases. Sobre todo al inicio les va a costar bastante. Ya luego, con la práctica, uno siempre mejora y pues va a ir apuntando más allá para iniciar un proceso editorial y convertirse en un autor publicado. Y es así que cada uno de nosotros
pues puede ir aportando, ¿no? Con las investigaciones que se tenga a nuestro país y sobre todo a la ciencia. De esta manera, cada uno mejorar todo lo que es el área de investigación en nuestro país, que todos sabemos que hace falta bastante. Entonces, no desistamos, seamos perseverantes. Les mando un abrazo fraterno para que pues siga adelante la investigación en sus vidas y nunca lo dejen de lado, que es un camino realmente muy hermoso que nos conduce a todo esto del mundo de la investigación y de la publicación como tal. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Realmente me siento muy feliz y honrada de poder haber impartido esta ponencia para todos ustedes. Les mando un abrazo muy cordial. Acá para servirles, Marinalda Lidia López Jaldín. Pues me pueden encontrar en las redes sociales y pues gustosa de poder resolver todas sus dudas y seguir aportando al crecimiento en el área de salud, en investigación y al conocimiento para todos ustedes. Me despido, que tengan un hermoso resto de día. Hasta luego.